Bueno, muy feliz y bendecido día, maravillosas. ¿Cómo están? ¿Se escucha bien? Bueno, genial, genial. Bueno, bellezas, ¿alguna duda de lo que vimos hasta acá, los niveles de Reiki, de Karuna y todo esto? No. Cerramos ahí y comenzamos con mindfulness. Es decir, ¿les parece? Bueno, sí, ya está. No sé si les parece, no les parece. Vamos con mindfulness, claro. ¿Viste cuando les parece? Como, ¿para qué preguntas? Bueno, bellas, vamos con mindfulness. Nosotros ya habíamos visto más o menos en el primer año la idea de lo que era meditar en un aspecto más global. Pero como hoy, siempre la meditación está muy relacionada con el hinduismo, con la parte religiosa, filosófica, cuando hablamos de mantras y todo esto. Bueno, acá tenemos una línea de meditación que es mindfulness, que separa mucho el tema religioso. O sea, cuando se arma mindfulness, nada tiene que ver, es más, no registra ningún tipo ni de mantra ni de nada. Mindfulness sirve muchísimo para lo que es hasta a nivel empresarial, para colegios. Entonces nos abre un campo más allá de la parte filosófica. ¿Qué significa esto? Que para las personas que cuando ya vos decís, bueno, holística, wow, como, va a empezar con sus cosas, mindfulness, como ahora les voy a explicar bien de qué se trata, mindfulness no, mindfulness agarra un campo más que nada de observación y se liga mucho con lo que es neurociencia. Entonces, todo aquello que nosotros vimos en ese primer año de neuro, más la parte de meditación y cuál es el enfoque. ¿Alguno de ustedes hace mindfulness? Creo que Mari hace mindfulness, Marisa, no sé si alguien más. Eh, bueno, la idea acá es observación en el presente, ¿sí? El estar en el presente. Sí, Mari, vos sabías, sí, me acuerdo. Entonces, ¿para qué nos sirve esto? Como le dije recién, entonces, no solamente es para un área terapéutica desde el holístico, sino para cualquier persona que ni siquiera crea, ni tenga ganas, ni quiero que me hables del holístico. Entonces, desde ese lugar trabaja mindfulness. Ahora, ¿cuándo se crea, cómo se crea todo este sistema de mindfulness? Porque no es que es algo nuevo. Obvio, como todo lo que les dije, no hay cosas nuevas. Siempre hay un origen. Y obviamente que este origen de mindfulness nace también con la meditación vipassana o la meditación más filosófica, más religiosa, más hindú. Entonces ellos agarran de ahí la idea de esta meditación junto con la neurociencia. Entonces, ¿qué te explican? Que el estar aquí en el ahora, en el presente, como todo eso te ayuda principalmente a bajar el estrés, la ansiedad, la parte de depresión y así sucesivamente como trabaja. Entonces acá incluiría, es como, hay algunas que hacen conmigo bio y hay otras que que hicieron, bueno, todas las que están acá hicieron 5, pero es como la unión de esas dos cosas pasado a la práctica, porque directamente se trabaja con diferentes elementos que van a tener que ver justamente con el presente. Entonces, una persona, había una película argentina que lo trabajaba, que es más humorística, la parte cuando él trabaja con la parte de mindfulness, que justamente es una persona que nada que ver a todo esto. Y significa que también lo va a ayudar a cualquier persona al estar en el aquí y ahora. Entonces, mindfulness nos ofrece esa parte. Lógicamente que cuando toda esta filosofía hindú, que tiene que ver con la meditación vipassana, más la neurociencia, mindfulness se hace como, wow, ¿se entiende? Porque sale de la parte filosófica. Entonces, muchas empresas también trabajan con esto, muchos colegios también. Porque acá lo que podemos utilizar es que no hay ningún tipo, porque ya de por sí a veces cuando se no, bueno, sí, pero el hinduismo no es una religión, bueno, pero de alguna manera sí también. Porque es el pertenecer, el tener con dioses, con esto, creencias y todo esto. Entonces, mindfulness no tiene nada que ver con eso. Toma las técnicas pero no conecta con el dios Brahma o con Ganesha o no.
Esa va a ser la diferencia con mindfulness, unido a la neurociencia. Entonces, cuando traen este concepto que obviamente viene de Estados Unidos, lógicamente que viene acá a todo lo que es Occidente. Lo importante es que no tiene nada que ver con lo religioso, que se orienta solo al bienestar. Claro, por eso es lo que les estaba diciendo. O sea, no hay un concepto de creencia. Por eso se puede aplicar en diferentes áreas. Cuando esto baja acá, o ya desde el norte, todo lo que tiene que ver con Occidente, con este concepto de mindfulness, justamente viene como toda técnica, wow. Y vos decís, wow, para los que hacemos meditación hace miles y millones de años por nuestro sistema, entendemos que es muy fácil. Fácil la técnica no significa sea fácil estar en presente, ¿sí? Porque acá no hay ni símbolos, ni creencias, ni entender en sánscrito, no hay nada de todo eso. Entonces, en esa simpleza que tiene mindfulness, claro, la podemos utilizar en cualquier área o en cualquier institución, pero a su vez, eso que trabaja es tan importante que por eso lo unen con la parte de neuro, que ahí es donde nosotros entendemos que cualquier persona lo puede hacer. Entonces, vuelvo a repetir, no tiene nada que ver con la religión, tiene un campo muy abierto para utilizarlo en cualquier área, no hace falta que vos creas, simplemente un momento de conexión. Y ellos dicen como que tiene que haber un objeto, y podemos ir paso a paso toda la parte teórica, como que tiene que haber un objeto donde nosotros centrar esa concentración. El objeto puede ser cualquier cosa, en este caso, por ejemplo, puede ser la respiración. ¿Qué significa esto? Que yo voy a centrarme solamente en sentir, no en cómo es, si está bien o está mal, en sentir cómo entra y sale el aire. Entonces, cuando yo logro el sentir, porque lo que es mindfulness, lo que no es mindfulness justamente, es esto de, no es que me conecto a otro lugar, entonces me voy de acá. No, no, no. Te dices, sentí el dolor, sentí esto, ¿qué te está pasando? Entonces, es como, yo digo, es como una psicología holística puesto en meditación en la observación de lo que me está pasando a mí. Entonces, ese objeto puede ser la respiración. Podemos utilizar diferentes instrumentos para empezar a qué me pasa con eso, con diferentes texturas. Por ejemplo, con chicos se puede trabajar desde ese lugar, desde las texturas que concentren ahí. Y cuando lo que te dice es que cuando el cerebro logra tomar contacto con ese presente, y a nosotros nos cuesta un montón, porque siempre hay un quilombito para resolver en mi día. Entonces mi mente se distrae. Entonces lo único que te dice es volver a recordar. Por eso cuando hablamos de lo que es mindfulness en sí, eh, hay una palabra que es muy común, pero muy, que tiene que ver con la remembranza. ¿Sí? Y esto no tiene que ver con ir a ese pasado justamente, sino que cada vez que yo me voy de mi eje, cada vez que yo me distraigo con algún pensamiento, con algo, es volver a ese presente. Es volver, por ejemplo, a esa respiración, si yo tomé como objeto la respiración. Entonces, la palabra acá importante es volver a ese estado. Por eso ellos los dicen remembranza, pero desde el lugar no, vuelvo a repetir, no de volver al pasado, sino volver. Es como nosotros decimos en psicología, bueno, una nueva oportunidad para comenzar de vuelta. Entonces, ¿es válido si me distraigo? Sí, es y es normal que te distraigas. Lo importante ahí va a ser que vos puedas volver a ese estado que vos estabas sintiendo, que vos estabas conectando. Entonces, vas a tener que ver en general con eso. Nosotros vamos a ver toda la parte teórica, lo que es, lo que no es, qué nos sirve, obviamente recordando un poquito ahora, aplicando esta neurociencia, todo lo que nosotros habíamos visto, ya un poco más detallado con el sistema de estrés, con el sistema de depresión, todo lo que habíamos visto, pero puesto en mindfulness. Entonces, también vamos a hacer ejercicios, sí, también les voy a hacer ejercicios que después ustedes van a poder abrirse y crear los ejercicios que ustedes quieran.
¿sí? Así que esto lo podemos utilizar desde ya para dar eventos o cursos, lo que ustedes quieran, o aplicarlo como técnica dentro de su consultorio, ¿sí? ¿Dudas? Aparte de Mari, ¿hay alguien que haya hecho o haya practicado alguna vez mindfulness? En realidad, todo lo que hicimos meditación alguna vez lo hicimos. Lo que pasa es que no sabíamos tal vez que era mindfulness. Entonces, es eso más que nada. Hoy le ponemos, esto es lo que yo siempre les digo, le ponemos un lindo nombre de algo de técnicas que ya, bueno, André, que es profe de yoga, la meditación vipassana, que tiene que ver esa conexión, bueno, es eso mismo. Por eso digo, nada es nuevo, nada se inventó ahora, simplemente que son nombres que hoy sirven mucho y a nosotros nos ayuda mucho para acercarnos también a esa gente que la holística no le interesa o no profundiza o simplemente es un momento de conexión con uno mismo. Y es re válido también, porque nos abre otros campos a gente que tal vez no le interesa y simplemente tener un ejercicio de conexión en momentos que los necesite. ¿Sí? Obviamente que como toda la respiración es el ancla, sí, claro, por ahí vamos a ir. Pero bueno, también se puede utilizar como objetos otras cosas que no sea la respiración, que también lo vamos a hacer. Así que bueno, tenemos un campo muy abierto acá para donde ustedes puedan hacerlo, mismo en su vida cotidiana. Y eso es lo que vamos a incorporar nosotros, ¿sí? Hay un ejercicio que yo les doy, que lo van a ver más adelante, que tiene que ver con el me levanto y me miro como piso y voy cada paso y voy mirándome, tipo, ¿alguna vez lo hizo? Yo me levanto y me tiro de la cama, digo, claro, vos te tirás de la cama si te levantas tarde ni hablar, porque si no sigo un ratito más. Bueno, no, la idea es que cuando yo lo llevo al consciente, claro, somos todos iguales acá. Entonces, cuando yo lo llevo al consciente, voy a ver cómo estoy bajando o saliendo de esa cama y observándome en todo momento. Entonces, cuando yo piso, eso lo hago en orden de inconsciencia, que no es lo mismo tirarme de la cama, ¿no? Que lo hago por inercia, por impulso. Por eso nosotros en estos casos esto que decíamos, antes nuestras emociones salían por impulso. Bueno, pero ya en un nivel más elevado, yo cada paso que doy tiene que ser consciente también. Claro, pasa que esa parte nos olvidamos nosotros. Entonces siempre es un poco más ajustando a ese presente. Porque tal vez yo ya me estoy levantando pensando que estoy llegando tarde para llevar al pibe al colegio. Ya estoy adelante. Y eso es un sistema de ansiedad también. O ya preocupándome que llega tarde. Ya para mí llegó tarde. Yo me paso 2 minutos y digo, ya llegaste tarde. O sea, ya hago todo un sistema, pero ¿es un sistema de ansiedad? Sí, claro, también. Entonces me olvido de que es esa mañana que puedo respirar, que puedo recibir, y si llega tarde no lo sé, y todas esas partes donde me enseña mindfulness a decir, estate en este presente, estás haciendo. Así que vamos a ir por eso. Yo digo, mindfulness es el modo slow. Slow significa lento, y más para los que vamos a 10.000 por hora. Porque en todo momento mindfulness te dice, quédate acá, da un paso, ahora esto. Pero lo estás viendo, lo estás sintiendo, y vos decís, ¿para qué tengo que llegar? ¿Para qué tengo que hacer? Bueno, mindfulness se olvidan de esto, ¿eh? Bueno, por lo menos unas clases vamos a tratar de hacerlo, pero bueno, llevarlo a nuestra vida un poquito. ¿Sí? ¿Ninguna duda entonces? ¿Ninguna pregunta? Salir del piloto automático, claro, claro, por eso es muy importante mindfulness. Es muy importante porque a nosotros nos cuesta un montón ir en lento. Yo digo en slow motion, es como, viste que el video graba en slow motion, es como el lento. El lento no es que sea lento, es que yo voy acelerada. Es que yo, como dice acá, Mari dice, voy en piloto automático, no veo lo que estoy haciendo, no me detengo a observarme. Entonces, es eso. Bien, entonces les voy a presentar el módulo, para cuando lo encuentre, pues tengo muchas cosas abiertas. ¿Y dónde está? Para que lo vamos a abrir de acá, porque si no, mindfulness. Son dos módulos en mindfulness. Uno tiene que ver con la parte teórica, que es la que vamos a ver ahora, y después viene la parte práctica ya metida con la respiración. Pero vamos a ver la parte más técnica
al principio de mindfulness, qué es, qué no es, la parte de neuro, ya uniendo todito lo que vamos haciendo. Bien, vamos a ver un poco el origen. Y acá es lo que más o menos les contaba recién. El mindfulness no es una técnica nueva. Esto lo tenemos que saber. No, esto no es nuevo, no es lo último, sí, sí. Se utiliza mucho, sí, porque abarca muchas áreas de las cuales como no toca la parte filosófica ni religiosa, sí, sino que proviene del budismo, desarrollado hace más de 2500 años. El término mindfulness es una traducción del concepto pali sati, bueno, en sánscrito dice ahí, palabra que aparece en los textos originales del budismo, y sati significa conciencia, atención, remembranza o evocación, en el sentido de recordar continuamente, estar presentes y atentos, no de recordar el pasado. Por eso esto que yo les decía, vuelvo a repetir, estar en un sistema de como lentos para nuestra mente, para recordar constantemente que estoy en este presente. No se trata de un simple recordar, sino de una disposición interna activa a permanecer conscientes en el presente. En 1961, este señor maravilloso, monje budista, que obviamente no lo sé ni nombrar, era un activista vietnamita, llegó a Estados Unidos oponiéndose a la guerra. Ahí, este es muy conocido, que cuando hablamos de mindfulness, hablamos de Kabat-Zinn, siempre. John Kabat-Zinn, 1965. Él va a ser el pionero de mindfulness. Él lo que hace por medio de diferentes experimentos, bueno, ahí donde comienza la transformación en su vida. En el año 79 es el que diseña un programa de 8 semanas, que lo vamos a ver, para la reducción de estrés. Y también en 1995 hay unos tratamientos muy específicos para principios de Alzheimer con mindfulness. Entonces, fíjense que va directamente a los síntomas, va directamente tal vez a las enfermedades, porque está muy, muy ligado a la parte de neurociencia. El mindfulness es una actividad no conceptual y no lingüística que consiste en centrar nuestra atención sobre un objeto mental durante un tiempo ilimitado. Esto es lo que yo les decía recién. Vamos a desarrollar toda esta frase que es mindfulness, porque es una actividad no conceptual, no lingüística. Todo esto ahora lo vamos a desarrollar. ¿Qué significa que no sea no conceptual y no lingüística? Significa que no es pensar ni hablar internamente sobre lo que estamos haciendo. Mindfulness no usamos ni palabras ni ideas mentales para analizar. Por ejemplo, no se trata de decir mentalmente estoy respirando, sino simplemente sentir la respiración tal como es, sin interpretación. Es estar en contacto directo con la experiencia sin ponerle etiquetas. Miren qué importante es esto, porque acá, en mindfulness, acá yo digo, se tienen que olvidar un poquito de la terapeuta. Porque cuando vos haces mindfulness, no podés interpretar, ni aconsejar, ni decir, ni te conviene, ni mira esto, ni mira él. Acá sale la terapeuta, ¿eh? Cuando vos, ahora vamos a ver cuál es el rol que tiene el instructor de mindfulness. Es acompañar ese proceso de la persona sin interpretar nada. Entonces, poder guiar a esa persona durante lo que va sintiendo en esa respiración. ¿Se entiende esta parte? Conectarse con eso. No es, bueno, entonces porque respiraste, no sé, como envío de codificación, porque respiraste así o se te tapó tal cosa, no, no, acá se olvidan de eso. Entonces vuelvo a repetir, cuando decimos que no es lingüística ni conceptual, tiene que decir esto, tiene que ir la respiración tal como es sin interpretarla. Estoy respirando, estoy en el presente. Es estar en contacto directo con esa experiencia. Centrar nuestra atención sobre el objeto mental. Lo llaman objeto mental, puede ser cualquier cosa que observes con atención. Por eso yo decía,
En este caso nosotros utilizamos la respiración, ¿sí? Ahora, si yo puedo encontrar otro objeto, sí, puedo poner, hay otro ejercicio que es mediante la imaginación de respiración por medio de un globo. Sí, puedo utilizar, hay otro ejercicio que, por ejemplo, es el sonido de una campana y prestar atención cuando suena realmente la campana. Entonces, es en el momento. Entonces, tu respiración, dice así, puede ser cualquier cosa que observes con atención. Tu respiración, un pensamiento, una emoción, una sensación física. La palabra que tiene que ver con objeto mental, es un término de la psicología budista y significa un tipo de experiencia mental o estado de conciencia momentáneo. Por ejemplo, si te enfocas en el movimiento de tu pecho al respirar, ese movimiento es el objeto de tu atención. ¿Se entiende esta parte? Porque nosotros pensamos, como dice ahí arriba, eh, no analices, no hagas ninguna interpretación, ¿sí? Tiene que ver simplemente con lo que estás sintiendo en ese momento. Nada más. Que observes ahí. ¿Y por qué durante un tiempo ilimitado? Porque dice que no se trata de mantener la atención solo un segundo. No es que yo digo, voy a meditar 5 minutos. Bueno, que vos puedas hacer los 5 minutos. La realidad es que la atención plena tiene que ser constante a todo lo que yo estoy haciendo en mi vida. Entonces, el objetivo es cultivar la capacidad de estar presentes de forma continua sin poner un tiempo límite. Aunque al principio lo hagamos en pocos minutos, con la práctica se busca una actitud constante de atención plena en la vida diaria. Entonces, para comenzar, siempre vamos a tener ejercicios. Pero recuerden que mindfulness es ilimitado, no hay un tiempo. ¿Cuántos minutos voy a estar? Los que vos quieras. En realidad, cuando te bañás, cuando te duchás, cuando cocinás, la idea es que estés en ese presente, que estés ahí, que vivas la experiencia de lo que haces, que tu mente esté ahí. Viste que cuando a veces cocinas, bueno, yo poco y nada, pero cuando lo hago, tiene que ver con, bueno, ¿qué estoy haciendo? Me centro en ese lugar porque estoy cocinando. No estoy cocinando, ayudando a mi hijo a la tarea, viendo qué tengo que pagar, no, no, estoy ahí. Eso es lo que te enseña Mindfulness, estar en ese momento. André, hermosa, espera que activo los micrófonos. Ahí está. Activa el micrófono, André. Feliz día, reina. ¿Por qué no te escucho? ¿Sabes que me parece que tu micrófono no, te aparece todo, pero no te estoy escuchando? Ah, estás con la otra compu. Ahí se conectó el otro audio. A ver, habla ahora. No, pero desconecta el otro audio, porque el otro sé que te funciona. No sé dónde. Estás en dos lados. Uno te veo y el otro no. En la otra parte que estás conectada tenés el audio para activarlo. A ver, ahora se fue los dos. A ver, y ahora te me fuiste, me quedé. Cuando quiero hablar, no puedo. Ahí está, ahí activaste uno. Salís por uno y se escucha el audio por el otro, así que perfecto. Salgo por el otro, ya está. No Dale. importa. Yo quería. Ahí sí, ¿me escuchás? Y listo. Ujú. Ahí va. Sí, ¿No? Ahí perfecto. vamos, ¿eh? Ahí ¿Me está, parece? ahí va, arrancó todo. Claro. Logramos. Súper tecnológica, la tengo muy clara, se nota. Sí, sí, está muy bien, igual lo Eh, lograste. tengo una compu nueva, me regalaron, Ah, me una mira, computadora, así que muy tengo hasta bien, auriculares, muy todo, pero bueno, ahora bien, estamos sigo bien, estamos felicitando, ¿eh? Vienen de cursos, yo vengo escuchando que están con compu nuevo en varios cursos, eso me encanta que bien. inviertan en ustedes, muy bien, Sí, lo felicitaciones. que les quería decir, como, sí, como consejo, experiencia, que está bueno esto, porque cuando vos querés hacer una meditación, por lo que sea, en general, ¿no? Cualquiera de las chicas, no Sí, por una clase de yoga, por lo que sea, sí, para que el sí, paciente se relaje, porque le vas a dar flores de Bach, no importa, pero para que, bueno, lo que tiene esta meditación, para mí, es que está bueno porque es lo que existe, o sea, el perro te ladra, por ahí se escucha, uno de los chicos hablando, los ruidos.
o sea, ser consciente de todos los ruidos que están acá, del Claro, ruido de la heladera, ya no es como una meditación que vos escuchás a un perro y decís, uy, claro, y ¿viste? no O el puedo timbre, concentrarme. No, está no, bueno para cuando sabés que hay movimiento, hacemos, y por ahí pasa uno, los ruidos de la calle, hacemos es consciente de que, claro, todo. no, no, es genial, por eso Bueno, digo está que te buena, lleva a lo cotidiano. O sea, no necesito exacto. aislarme para. Es budista, es acá, ahora, Claro, presente, que a mí me encanta, ¿eh? es con todo Del lo budismo esto me encanta. es que a ver, cuando yo dije recién, es fácil, claro, es fácil porque lo llevamos a lo cotidiano, o sea que no necesito que no deje de pasar los autos cuando medito, como vos decís, no necesito que el pibe deje de gritar porque es parte, entonces tomo atención a Fuera. esto, sí, lo que fuese. Entonces, sí es fácil. Lo que pasa es que para nuestra mente no es fácil, porque nuestra mente quiere ser perfectita siempre. Entonces, cuando decimos meditación, tiene que ser así, así, así. Y acá rompe toda esa estructura. Por eso también dije lo del tiempo. Bueno, ¿cuánto meditamos? Viste que nosotros nos enseñamos nos enseñaron que la meditación debe ser de tantos minutos o de a poco ir avanzando. Acá es meditar todo el día, acá es de tomar atención plena todo el día. Entonces, el ruido que pasa, conecto, si es lo que yo quiero conectar o es lo que yo voy a dejar que fluya y sigo conectando con mi respiración. O sea, es el todo que se va moviendo en el mismo instante. Entonces, es esto lo que nos enseña a concentrarnos desde el lugar de lo que yo quiero poner foco. Ayuda muchísimo, ahora vamos a ver los beneficios, porque no solamente, obviamente que ayuda a concentrarse, ayuda muchísimo a la memoria. Entonces, Sí. vamos a ver la parte neurológica, cómo se Yo, pone para el mí, en mi juego. experiencia también, es más fácil que dejamos pasar pensamientos y que, Es que o sí, sea, es como que está más fácil para mí, ¿eh? Desde mi experiencia. En mi época me empezaban a decir hace 20 años cuando yo estudié, que no, que en silencio, no. O sea, siempre vienen pensamientos. Entonces, estar presente de todos los ruiditos y de todas las cositas, de ser consciente y qué sé yo, está, me parece que es más fácil, más accesible. pero por Así que eso, bueno, eso. eso es lo que le decía, es mucho más accesible para todos. Gracias, Sandre, por la Adiós. colaboración. Es que esto Chau, es lo que chau. tiene, por eso sale de la filosofía donde nosotros tenemos que estar sabiendo sánscrito o viendo a qué dios o a qué esto, y saber los nombres y saber los mantras y saber... No, acá no. Acá tenés que saber contemplar el instante donde vos te conectás y a qué objeto te estás conectando. Nada más. ¿Sí? ¿Hay alguna otra preguntita? Sigo. Mindfulness es prestar atención plena a lo que ocurre dentro o fuera de ti, sin juzgarlo, sin pensar en ello, simplemente sintiéndolo tal como es y manteniendo esa atención por todo el tiempo posible. Acá es donde empezamos a unir, que justamente es lo que decíamos que viene de la meditación vipassana. Entonces, cuando hablamos de mindfulness, en el budismo, especialmente en la práctica, hacemos referencia a este tipo de meditación, también como conocida como meditación de la visión cabal, meditación, conocimiento intuitivo, insight. Bueno, estos son nombres que también se usan hoy. Esta práctica tiene como objetivo observar con claridad lo que sucede en el cuerpo y en la mente, disolver el sufrimiento innecesario y desarrollar la compasión y el dominio sobre emociones, como la ira, la ansiedad y la tristeza. ¿Qué es entonces la meditación? Relajar mente y cuerpo a fin de recobrar el equilibrio emocional. Tomar aire para afrontar un día personal o socialmente complejo. Valorar la situación concreta para determinar si tiene solución. Encontrar una solución a un problema con múltiples alternativas. ¿Para qué me sirve? Liberarnos de las tensiones que no nos permite analizar objetivamente un problema o una situación compleja. Tomar una decisión ante un hecho inevitable. Fortalecer las defensas mentales ante realidades o situaciones complicadas. Entonces, la meditación no es una técnica ni sencilla ni rápida. Es un ejercicio intelectual que requiere algo de tiempo, paciencia, constancia y esfuerzo de tu parte. Esto es muy importante porque esto es lo que nos va a pasar.
esto que recién decíamos con André. Claro, parece una meditación súper fácil. Bueno, lo que pasa es que nuestro ego no está acostumbrado a este tipo de vivir en ese presente. Entonces, la parte, si le encontramos una parte difícil, es si sucede que me distraigo, hago remembranza, que es lo que dijimos recién, y vuelvo a lo que estaba. Si yo tengo el hábito, ¿se acuerdan cuando nosotros vimos en la parte de neuro que a medida que nosotros vamos conociendo y nuestro cerebro se va adaptando a meditar de cualquier manera, cuando tu cerebro capta esa situación que vos estás meditando, si yo me distraigo, instantáneamente mi cerebro me hace recordar en donde yo estaba. Ah, cierto que estaba en la respiración. Ahora, va a suceder que aquellos que no tienen práctica de meditación, es ahí donde viene la excusa, que la excusa del ego, ¿no? Desde ya, donde no me puedo concentrar. ¿Por qué? Porque mi mente no está acostumbrada a meditar. Al no estar acostumbrados a meditar, por eso se necesita mucha paciencia y tiempo en esto. Al no estar acostumbrado a meditar, instantáneamente es como que me tengo que obligar a volver. Entonces, si yo me distraigo, tengo que yo enseñarle a mi cerebro que yo estaba en una respiración, por ejemplo, que yo estaba inflando un globo, para así empezar a sostener y poder llegar a ese momento donde, bueno, ¿en qué estaba? Por eso esa vuelta al presente constante. ¿Qué estaba sintiendo? ¿Qué es lo que me está pasando? No, pero justo me acordé que tenía, volvamos acá. Fíjense que en las prácticas de lo que es en la parte de consultoría, de consultorio, de terapeuta, hacemos lo mismo, porque el ego ¿qué hace? Te empieza a contar una cosa y después ¿qué te dice? No, porque al final, ¿se acuerdan ustedes cuando se hablaba mucho en las clases que se empezaba por un tema y terminábamos volviendo, yendo, viniendo? Bueno, así funciona nuestra mente. Nuestra mente dispara para seguir protegiéndose. Lo mismo va a suceder cuando vos quieras decirle que se quede en este presente. Va a empezar a disparar para todos lados. Entonces, está bien, está bien. En el caso del terapeuta, en una consulta que dice, bueno, volvamos a tal tema y hacemos foco ahí. Bueno, en la meditación mindfulness no nos dice el terapeuta. Vamos a tener que ver qué es lo que estábamos trabajando en ese presente, qué es lo que estoy sintiendo con lo que me está pasando. Si es en la ducha, bueno, disfruto esa ducha. ¿Qué es lo que siento con el agua? ¿Cómo siente el agua cayendo en mi cuerpo? Hasta eso, hasta lo más mínimo que nosotros dejamos pasar. Cuando nosotros encontramos eso mínimo en cada instante, yo puedo sentir el momento presente constantemente. ¿Esto qué me va a servir? Para yo poder gestionar, porque yo ya, mi mente se acostumbra a sentir, entonces si yo ya empiezo a sentir y a reconocer, voy a empezar a reconocer que medio milésimo de segundo antes que me empiece a enojar, que me empiezo a sentir mal. Porque mi mente ya sabe cuándo está, porque yo ya me estoy notando en todo momento. Sí, claro, baja el estrés también, pero para que baje el estrés hay todo un conocimiento previo que baja el estrés, sí, maravilloso, pero también esto de poder reconocer milésimas de segundo antes que ya se me está por agarrar la locurita. Entonces yo voy a saber cuándo y cómo gestionar, por eso está muy ligado a psicología, cuándo y cómo gestionar qué es lo que me está sucediendo. Laura hermosa, feliz día. Hace mucho no te veíamos. Hola, feliz día a todos. Hace Feliz mucho, bueno, me mucho. organicé. Ya estás de vuelta. Ale, Sí, amorosa. sí, extrañamos, extrañamos. Eh, Esto también puede ser que te conecte con el cuerpo, con el sentir. Y hay Ay, muchas que escuché también que cuando vos estás comiendo, tenés que también así como meditar y estar en el presente para que tu cuerpo es como también.
agradezca y asimile los alimentos. Pero claro, porque, bueno, eso lo pueden hacer, ya vamos a hablar de diferentes formas de practicarlo, con diferentes texturas cuando llevas a tu boca. Viste que yo cuando tengo hambre lo paso directo así, va. Tra. ¿Se entiende? Bueno, cuando vos podés quedarte en ese instante y es como saborear y decir qué textura tiene, bueno, obviamente que al metabolismo, a la masticación, todo esto, cuando vos te detenés, entra diferente el cuerpo. Cuando vos tragas directo, lo tragaste con enojo, bronca, miedo, con mil cosas. Entonces, directamente, viste que cuando comes a los gritos o mal, instantáneamente te cae mal eso, por más que haya comido una lechuga. Inflamación, mal lechuga, Claro, es un quilombo. Ahora, si yo eso lo siento, lo mastico, siento textura, y mientras tanto estoy observándome en ese instante, bueno, ya no es lo mismo ahí. Entonces ese alimento se procesa diferente, entra diferente, y ahí es donde yo digo, me anticipo a lo que puedo elegir con toda la situación que me hace sentir. ¿Se entiende que no solamente es el alimento, es todo ese presente, como vos decís, Flor, es todo ese presente que lo que me lleva a esa forma de vivir diferente? ¿Sí? claro. Por eso también hay muchos mentores que dicen que, bueno, he estado escuchando un montón de cosas, que tiene que ser una meditación constante la vida, en cada segundo que estás, digamos, en el Mira, esto presente. que decís es muy importante porque viste que hoy en día las mentorías, mayormente, uno piensa que uno escucha una mentoría y todo es dinero, todo es esto, todo, pero todos esos mentores regrosos, todos meditan. Todos, no hay ni uno que no medite. Entonces, y muchos de ellos, como vienen de esta cultura más yankee, bueno, muchos utilizan mindfulness, muchos empresarios como no tienen la parte filosófica, que no es lo que les interesa tal vez, bueno, recurren a esta técnica. Esto se da hasta en empresas multinacionales. Hay muchas empresas que contratan gente específicas para algún horario para que multinacionales, estoy diciendo, ¿eh? ¿Sí? No, porque donde yo trabajo, no, no, multinacionales, estoy diciendo, donde tienen un espacio para almorzar, un espacio para hacer yoga, un espacio para meditar, un espacio, y esto sucede hoy, ¿eh? Y donde te dan eso, usa mindfulness. O sea, miren cómo se les abre también todo esto. Hay muchas docentes que lo utilizan también, como no necesitas decir soy holística, lo utilizan con los chicos en las clases. Y tal vez es simplemente con un elemento que tienen ahí. Entonces los chicos los ayuda un montón. Bueno, y a todos también los que trabajan en esas empresas multinacionales a que vuelvan a ese presente por el estrés, por todo esto que nos sucede constantemente. A eso es donde todos van. Por eso esto que decís, Flor, de los mentores, y nosotros pensamos que nada que ver, son los primeros. Todo el concepto de mentorías, millonario, qué sé yo, son los primeros que meditan, ¿eh? Más allá de que nosotros los veamos desde un lugar más de, no, pero hablan todo de cuánto facturás, no importa, ellos meditan, ¿eh? No son tontos para esas cosas. Así que sí, Flor, es por ahí. Claro, la mayoría de los millonarios, de los libros, eso de Sí, 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 Robert Kiyosaki, qué sé yo, viste que nombran muchísimo PNL, meditación y cómo se programan, que nosotros sí. también lo vimos con el agua. ¿Te Ujú. acordás que te programás? Sí, pene. Bueno, y es como que cada vez veo que está todo más relacionado con todo y me pone, me vuela la cabeza. Y que claro, pero Pero es mírenlo increíble. cuando miren las mentorías es PNL y mindfulness. Punto, ya está. Inteligencia emocional, saber gestionarlo. Esto es lo que nosotros vimos. Lo que pasa es que nosotros lo vimos de un lado filosófico real. Ellos arman ese sistema de coaching o mentoría que salen. Ven que ustedes también pueden hacer Empoderados. esto.
Claro, y le ponen ahí también cosas de venta y qué sé yo, pero es Marketing. lo mismo, o sea, claro, es como lo que nosotros Claro, vemos claro que orientado más a lo comercial. sí, pero porque van a otro público. Es la única diferencia, van a otro público. Por ejemplo, yo hago lo mismo con Matriz, Matriz Consciente, yo trabajo PNL, trabajo todo lo que es oratoria, se trabaja también marketing, todo esto, pero apuntado a la terapeuta holística. Ellos no apuntan directamente a la holística, los mentores apuntan más a un nivel empresarial y lo logran en ese nicho, ¿eh? Entonces, bueno, van a eso. Yo creo que se los conté el año pasado cuando fui al de Javi Rodríguez. Creo que les dije que se llamaba Millonarios Conscientes el evento, 2 días, desgarrada salí de ahí. Bueno, pero sí, sí, porque es buenísimo, ahora viene de vuelta este año. Es buenísimo. Lo que pasa es que el público al que apunta, él viene de todo eso, él se cree se empieza a hacer todas sus mentorías con PNL, Joy Dispensa, todos los mismos, de donde vienen todos. Hoy, un grosso el pibe que se quiso suicidar, ¿eh? Pibe que estuvo en las drogas, pibe que el padre era alcohólico, o sea, estamos hablando hoy un grosso que une, escuchen esto, PNL, un curso de milagros, te hace hacer ejercicios de reprogramación y aparte ejercicios sistémicos. Eso es el evento. Ahora, ¿cuál es el público de él? ¿Cómo se llama el evento? Millonarios Conscientes. Todos Son, empresarios que están como desconectados, yo veo, vale, porque es claro, como que tienen la parte de riqueza y lo material y siguen siendo infelices, o sea, no riqueza, sí, no, no tiene, sería es otro tipo, por eso nosotros dinero, decimos no es porque no es riqueza, abundancia. porque claro, es abundancia. Abundancia, tal vez Eh, tengan el dinero, pero están desconectados, claro, es eso, y no llegan a la felicidad, digamos, o a estar satisfechos claro. con su vida. Es que lo que enseña él justamente, y a esto iba, el nicho de él o la gente que lo sigue a él no es la más 40, ¿eh? Somos un 3% hay de más 40. Son todos de 20 a 40 máximo. Yo era una señora mayor ahí adentro. Entonces, claro, son todos empresarios, todos hablan mitad inglés y mitad castellano. Todos, ¿eh? Que el business, que qué sé yo, he estado ahí con todos porque salimos a comer, porque estuvimos todo el día juntos. Ahora, claro, no es el nicho que nosotros vamos, pero también esa gente busca ese espacio. Entonces, nosotros también estamos preparados, aquellos que les guste, desde el lado de mentorías, captar a esa gente. Lo que pasa es que para captar a esa gente tienes que vivir como esa gente, ¿eh? Mínimamente Dubái, porque es lo que compran ellos. Bueno, ojalá, dice. A eso vamos. Bueno, pero el pibe es español, la novia es centroamericana y hoy tienen una mansión en Dubái. Entonces, no solamente venden el conocimiento, sino que venden una estética para esa gente. Entonces, todo está relacionado con todo, pero no está lejos de nosotros. El pibe, su misión tiene que ver con toda esa gente, como decía Flor, de dar un despertar, por eso Millonarios consciente de que no solamente es tener el dinero, sino qué hacer con todo eso y qué hacer con vos misma cuando no podés con tu vida. Mírenlo porque está bueno, porque todo lo que dice es todo lo que vimos nosotros. Y esto que dice Flor, todo lo que vimos en todos los módulos. No hay nada nuevo. Hay diferentes formas de encarar cada uno su misión. Y ahí está la estrategia, ¿eh? De que seas vos con todo ese conocimiento que tenés. Entonces ahí es donde vos salís. Entonces, bueno, mindfulness fue agarrado por todos ellos. Neuro, PNL es un boom para ellos, ¿eh? Todo es PNL para ellos. Todos viven reprogramándose, pero no te dicen que es PNL. Pónganle un nombre a ustedes. ¿Sí? Gracias, Flor. ¿Alguien más? ¿No? Seguimos. Por eso es importantísimo saber de Yo te todo. iba a decir algo, pero Sí, amorosa, sí. yo te iba a decir algo, pero se me fue la manito.
Decime, Ajá, sí, Mari, ahora sí, ahí está. Yo te hermosísima. quería decir, esto que comentaban es mindful eating. Después de mi tercera ACV, yo hasta el día de hoy no puedo deglutir. Ujú, Entonces, mindful eating es una de las cosas que yo practico mucho para para poder comer. sí, Estuve con Sonder. ujú, Yo soy instructora de mindfulness y eso a mí me ayudó muchísimo en todo, porque después de eso, después del tercer ACV, también lo que tengo es nistagmus. Entonces, si no hubiera hecho mindfulness, no hubiera podido nunca estudiar con vos todo lo que estudié, porque claro, no hubiera podido leer, porque este ojo quedó así y este así. claro, Entonces, mindfulness lo que hizo fue, como yo estoy atenta a cada cosa que hago, claro. la visión Claro, hacer se foco. reguló. Claro, creo que la palabra es hacer, como dijiste, la visión es como hacer foco en ese instante para Claro, deglutir, para en todo y en cada masticar. momento, ¿no? Sí, por eso cuando vos decís esto para deglutir, Bueno, nosotros y, tragamos. claro, Y quien practica claro, no, no, mindfulness, y es en tu algo caso vos estás, para las personas es algo mecánico, y y esto de poder tragar, vos tenés que estar consciente de que tenés un sistema que traga y el otro que respira, y si yo no estoy consciente, pasa mal, se claro, me puede ir, claro, claro, claro. claro, Entonces, no, es súper importante mindfulness y de lo que se trae, de lo que se trata realmente es de habitar en algún momento en este presente. desde ya. Empezamos, como decís vos, con las prácticas chiquitas, pero Sí, a lo que se apunta es a vivir así, a que claro, mindfulness sea un estilo de vida. claro, 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 sí, es eso. Es excelente. Y a nivel empresarial, como comentaste, lo que ellos apuntan es la claridad de pensamiento. Claro, Cuando esas personas que trabajan en una multinacional, donde le das esta herramienta, haces que ellos tengan claridad de pensamiento y sean más eficaces. totalmente, totalmente, porque una persona Así que que puede ahora sentar, en colegios, yo vivo en Hurlingham, hay colegios acá cerca en Bellavista ya lo están ¿eh? implementando. Sí, 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 muchos, pero muchos. Porque hoy en día yo tengo un nene con Asperger y mindfulness es excelente para los chicos. Sí, para todos, Bueno, en para realidad para todos, todos, ¿no? para todos, La para gente todos. debería vivir más consciente y disfrutar más de la vida. Sí, pero bueno, están buenas estas técnicas que nos hacen recordar esto, porque esto también lo sabemos Claro, nosotros, pero de como a no lo poco, o sea, hacemos, lo bueno es empezar con, por eso bienvenido sea pero la técnica. claro, Cuando ya pero bueno, entendemos, porque todas estas palabras nosotros ya lo sabemos, y más a esta altura. sí, Sí, estar presente, estar consciente, pero ¿cómo puedo llegar a eso? Bueno, por medio de estas lo bueno prácticas chiquitas. lo bueno realmente es llevarlo a la vida cotidiana, mindfulness cotidiano. Es que es todo así. Cuando entendemos eso, entendimos todo. Y por eso digo, todas las técnicas es a lo Y sí, cotidiano. Yo, el botiquín de que digo siempre, abrí lo que puedas en el momento que necesites para volver a tu eje. Entonces ahí viene con esa inteligencia emocional que vimos casi a lo último del año pasado. ¿Qué tiene que ver con eso? Y hoy conseguir tal cual. y llevar a una práctica de mindfulness donde yo ya sé que me voy a enloquecer ante esto, es Alejandra quietita. ¿Viste cuando yo podía, me quedaba quietita en el sillón, quietita, quietita, tranquilita, de no vas a ningún lado? Bueno, es eso, ¿qué me está pasando? Hay algo que me está molestando y yo sé que ante esa molestia puedo reaccionar impulsivamente o si me quedo, veo qué me pasa y me conozco. Porque cuando sienta esa sensación otra vez de vuelta, Respirar. claro, y cuando siento de vuelta que se me empiezan a cruzar los patos, me quedo de vuelta respirando. Entonces esto hace que yo me acostumbre a vivir sanamente, sin reaccionar, sin ser impulsiva, sin no me di cuenta y bla, viste cómo somos nosotros. Entonces es ese presente constante donde me puedo conocer. Es todo lo mismo, ¿viste? Es volver. Sí, 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 por eso digo, bienvenida a la técnica también que nos ayuda a recordar esta parte.
y detenernos sí o sí, porque la meditación me guía a detenerme. Entonces, volvemos a eso, volvemos a eso. Gracias, Mari. Gracias, gracias. No, Seguimos entonces. ¿Alguien más? Bien. Entonces, efectos y beneficios que ya sé, ya me lo sé, Alejandra, pero esto está todo en el manual de Mindfulness, así que me escucha. Desarrollo, lo que habíamos hablado recién, desarrollo de inteligencia emocional, que es poder elegir, obviamente, como habíamos dicho, qué me sirve, qué no. Alivio de ansiedad y estrés, mejora la memoria y la capacidad retentiva, que es de retener memoria. Aumento de la empatía, una cualidad esencial para vivir en sociedad. Aumento de tolerancia al dolor físico y emocional. Estimula el sistema inmunológico, alivia dolores crónicos y reduce el riesgo de enfermedades mentales. En este caso, toma muy bien el tema con el Alzheimer porque hubo muchos experimentos que se trabajó ahí. Entonces, vamos a desarrollar cada uno de estos beneficios. Yo tengo acá un ejemplo para que nosotros vayamos viendo cómo lo podemos ver desde todos los lugares. Viendo bien, bueno. ¿Qué dice la ciencia? Porque siempre mindfulness te va a tener una respuesta científica. Eso también es maravilloso para nuestra mente. Estudios de neurociencia de la Universidad de Wisconsin han demostrado que la meditación fortalece la conexión entre la amígdala, que ya sabemos que es la que gestiona las emociones, en el caso del, ¿se acuerdan del miedo? Y la corteza prefrontal, ¿se acuerdan? Donde regulamos decisiones y respuestas. Entonces, en esta comunicación que hay, ¿sí? En esa conexión, lo que va a hacer es justamente esto, mejora esa comunicación. Entonces, ¿qué significa? Que que la amígdala no va a estar, porque ya la amígdala es de supervivencia, tiene miedo, se activa. Cuando logra conexión con ese prefrontal, me da tiempo, esto que hablábamos recién en lo cotidiano, para que yo no reaccione. Entonces, una persona que medita a diario aprende a notar cuándo está por enojarse antes de explotar, lo que les decía recién. Reconoce la emoción, respira y responde con calma en lugar de reaccionar. Alejandra, quédate quietita, estás sintiendo esto en este momento, te estás enojando, sentís enojo. ¿Qué es lo que te pasa con el enojo? Entonces me quedo en ese estado. Este estudio, ¿qué hizo? Una persona, sí, esto ya lo leí. ¿Qué hizo? Se escaneó el cerebro de monjes tibetanos con más de 10.000 horas de práctica de meditación. ¿Qué se encontró? Un aumento masivo de las ondas gamma. ¿Se acuerdan que las vimos en la última vez? Que son asociadas con la atención, la memoria y la percepción consciente. Activación muy intensa en la corteza prefrontal izquierda, asociada a emociones positivas como la alegría y la resiliencia. Fue el primer estudio en demostrar que el cerebro puede cambiar con la meditación, incluso de forma estructural y funcional. A partir de acá nosotros vamos a entender, porque mediante este estudio que fue muy conocido, yo no sé si lo encontré, yo no lo encontré porque quería ver el video, pero no lo pude encontrar. Este estudio se lo hicieron a monjes. ¿Y cuál era conectadísimos? Porque los monjes obviamente tienen un hábito y una experiencia de meditación constante, porque yo le digo, nacen así de que son monjes. Ahora, comparado con gente que no medita, nosotros, a comparación de ellos, nosotros nada. Es un jueguito para nosotros. Entonces, desde ese lugar notan a nivel, por eso dice, a nivel funcional y estructural del cerebro, ya hay cambios. Y eso es lo que te explica mindfulness, que no es solamente meditar porque sos espiritual, porque sos holística, porque. No, no, hay un cambio estructural en la parte física, a eso lo llaman físico, no solamente nosotros que lo decimos desde un lugar energético o emocional, sino también físico, la estructura mental, la estructura de mi cerebro. Cambian conexiones y hasta la amígdala se achica, se agranda, depende de la cantidad de miedo que vos tengas. También el grosor, ahora lo vamos a ver en otras áreas, también la materia gris, todo esto cambia si a nosotros, después de llevar muchos años meditando como esos monjes, tienen otra estructura cerebral.
Y eso es lo importante acá, por eso se une la meditación con la neurociencia. ¿Sí? ¿Hasta acá preguntas? ¿Ninguna? Hacemos 5 minutos y seguimos hablando de esto. Gracias. 5 minutos.
Bueno, continuamos. Está por ahí. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Surgió alguna pregunta? ¿Ninguna? Bien, muy bien. Seguimos entonces. Ya vimos la parte de cómo el cerebro, entonces, por medio de esta meditación, ¿sí? Trabajamos lo que es la inteligencia emocional, que es lo que vimos anteriormente en el año pasado. ¿Por qué alivia ansiedad y estrés? ¿Qué dice la ciencia? La meditación reduce los niveles de cortisol, la hormona del estrés. Investigaciones de vuelta en Massachusetts demostraron que tras 8 semanas de práctica de mindfulness se reduce la actividad en el sistema límbico, zona que activa el estrés, que es justamente ¿cuál? La amígdala, con todo eso. Una mujer con ansiedad por trabajo empieza a practicar 10 minutos diarios de respiración consciente, en pocas semanas nota que duerme mejor, respira más profundo y ya no se sobresalta con cada problema. El objetivo de este estudio era demostrar científicamente si la meditación del mindfulness produce cambios visibles en el cerebro humano después de unas semanas de práctica. Entonces, ¿qué hicieron? Seleccionaron 16 participantes adultos sanos sin experiencia previa en meditación y acá lo mismo, le propusieron participar de un programa llamado, bueno, para reducir el estrés, de mindfulness, creado justamente por Kabat, y durante 8 semanas los participantes meditaron durante unos 30 minutos al día, practicaron escáner corporal, que lo vamos a hacer también acá, respiración consciente y atención plena en actividades diarias, que esto es lo que hablaba recién las chicas, esto de poder llevar a la vida cotidiana este estado de conciencia constante. Asistieron a sesiones semanales guiadas, también hubo un grupo de control, que es las personas que no hicieron meditación para comparar, y se les hizo una resonancia magnética funcional al comenzar y al finalizar estudio. ¿Cuáles fueron los resultados? Después de 8 semanas de meditación, se redujo la densidad de la amígdala cerebral, o sea que la amígdala se achicó. Una estructura relacionada con el miedo, el estrés y la ansiedad. Aumentó el grosor de la corteza prefrontal, o sea que hay más actividad acá, y del hipocampo, áreas relacionadas con la atención, el aprendizaje y la autorregulación emocional. Y las personas reportaron sentirse más tranquilas, menos reactivas y con mejor manejo emocional. Acá tenemos otra parte de la neurociencia que nos dice, entonces, cuando yo trabajo esta concentración, esta atención plena, mi amígdala se achica. Cuando se achica, yo no tengo tanta reactividad. ¿Y qué se produce? Un engrosamiento en la corteza prefrontal, que era la corteza prefrontal donde yo decido. ¿Se acuerdan cuando vimos neurociencia? Bueno, en este caso sucede lo mismo, simplemente con esta meditación y el hábito de estar en conciencia plena por lo menos un rato por día, que es esto de decir esas 8 semanas de trabajo constante. Acá ya tenemos otra vez la estructura del cerebro, cómo cambia. ¿Por qué mejora la memoria y la capacidad retentiva? En estos estudios muestran que la meditación regula el grosor de la corteza prefrontal, que esto lo hablamos, corteza cerebral, en zonas ligadas a la memoria del trabajo, que es la que nosotros utilizamos para recordar tareas o información inmediata. Un estudiante que antes olvidaba lo que estudiaba, tras meditar 15 minutos al día, comienza a recordar mejor los conceptos y a organizar sus ideas con más claridad. ¿Se acuerdan cuando yo les decía? Yo siempre pongo este ejemplo porque para mí es muy importante esto de cuando yo era más chica, para mí estudiar era la más vaga, la más. Aparte no te retenía nada, estudiar era un quilombo para mí, ni gana, ni... Y a partir de que llevo esta vida, poco, mucho, no importa, donde trato de trabajar esta conciencia plena, más fácil se me hace incorporar un montón de conocimiento. Yo siempre lo cuento, yo dejé psicología en la universidad cuando empezó y se cursé toda la materia de neurociencias, que para mí era chino, más japonés, más sánscrito, todo junto. Yo decía, ¿cómo entienden esto? Yo dejé la carrera ahí. Y hoy es el área que más me gusta dar. Entonces, ¿qué sucedió?
al habitar en ese presente, y vos decís por edad, porque nosotros la excusa que tenemos, bueno, cuando sos más chica retenés mucho mejor, la memoria está mejor, pero acá te está diciendo que no, que es una cuestión de atención, es una cuestión de trabajar esto constante de conciencia. Entonces, mi cerebro cambia su estructura. Entonces, no pasa por edad, porque yo hoy tengo, no sé, 40, 47 tengo hoy, pero 40, pongámosle que empecé más a focalizar. A partir de ahí, para mí es mucho más fácil si yo leo un libro, si yo armo un curso, si yo, lo que fuese. Y entonces no es cuestión de edad, es cuestión de práctica. Por eso hay mucha gente mayor. Vieron que hay como cursos también para la memoria. ¿Y usted qué se piensa que se basan también estos cursos? En esa atención. Porque el cerebro necesita constantemente estar estimulado desde ese lugar para hacer todo lo que tiene que hacer. Entonces, nada muere por edad en ese cerebro. Lo que nosotros tenemos que hacer es fortalecer todas esas áreas, entonces vos vas a seguir trabajando, por eso después el estudio más importante tiene que ver con el Alzheimer. Entonces, al fortalecer eso, hoy lo que para mí en su momento adolescente que estudiaba en la universidad me fue un caos, o en el secundario que fue terrible, fíjate que ni me escuche mi hijo, me llevaba todas las materias, claro, era porque no había un hábito más allá que si lo uno con psicología tenía un quilombo emocional importante. Entonces, si a eso no tenía hábito, tenía quilombo emocional, desequilibrio, qué sé yo, es como cuando nosotros decimos, bueno, si alguna quiere trabajar algún día con adolescentes o infantes, el tema es, por más que yo trabaje con el adolescente o el infante, ¿cómo serán esos padres? Porque ese desequilibrio que se viene trabajando emocionalmente, si ese chico porque todavía no es independiente como para decir, bueno, tomo la decisión, el prefrontal lo activo, tomo la decisión tal en mi vida, que nosotros ya sí a esta altura de nuestra vida. Bueno, ese chico va a depender de alguna manera con esos padres. Entonces el trabajo a veces va a ser un poco más difícil, no digo imposible, digo difícil, tengo la niña acá que se cuelga, difícil para ese proceso. Bueno, nosotros tenemos hoy una independencia importante por nuestra edad. Entonces, ¿estamos a tiempo? Siempre estamos a tiempo. Entonces, ese cerebro, claro, claro que lo puede hacer, claro que puede recobrar. Esperen que la voy a guardar porque ya se me empieza a trepar por la cara. Ya se pone intensa. Ella todavía no puede decidir porque es niña. Entonces, hace lo que quiere. Entonces, esto de nosotros hoy podemos cambiar esa estructura y te lo está diciendo desde este lugar que se puede hacer, sí, se puede hacer. Se engrosa esa corteza, se achica la amígdala justamente con ejercicios que yo puedo generar un hábito en mi cerebro. Ahora llora. Aumento de la empatía. La meditación activa áreas cerebrales asociadas a la compasión y la empatía. ¿Por qué? Como la ínsula y el corte prefrontal medial, en estos estudios se observaron que las personas que practican meditación compasiva reaccionan con más sensibilidad ante el sufrimiento ajeno. Una madre que antes se impacientaba con su hijo adolescente, ahora puede ponerse en su lugar y escucharlo con calma, sin juzgarlo y sin gritar. Y acá esto es muy importante, porque no es que yo dejo pasar y te banco todas, sino que en vez de gritar me doy un espacio a la escucha. Por eso recién relacionaba esto de los niños, infantes y adolescentes, cuando los padres, no sé qué le pasa a este pibe, cada vez está peor y qué sé yo. Bueno, ¿hubo un minuto de escucha? ¿Hubo una atención en eso de decir, bueno, me siento 2 segundos a preguntar? Porque, ¿se acuerdan cuando vimos comunicación asertiva el año pasado? Lógicamente que si yo dejo pasar y le sigo metiendo toda mi información a quienes son mis hijos, mi hija, mi hijo, lo que fuese, yo no tengo un momento de escucha, yo tengo un momento de orden, porque nos dicen como el rol que vos le tenés que decir qué hacer y qué no hacer, lo que se debe y lo que no se debe. Esto es lo que nos enseñaron a todos.
Ahora acá te está diciendo, toma un minuto de escucha, no te está diciendo, permitile lo que quieras, sino orienta, porque en un momento tuyo de conciencia, no sos la misma que alterada y a los gritos. Entonces, si yo puedo tener un minuto de conciencia donde puedo escuchar a otro, puedo acompañar a un otro, sean hijos, como en este caso, o sea un paciente también. Entonces ahí empezamos con la empatía. ¿Tenemos una escucha activa? Porque cuando no tengo conciencia plena de lo que está sucediendo en este instante, voy a estar contestando por encima de lo que dice el otro, siempre teniendo la razón, obviamente, ¿no? Entonces, desde este lugar, bueno, la meditación nos acompaña en esa escucha activa para trabajar la empatía y la compasión. Aumento de tolerancia del dolor físico y emocional. Y acá viene mucho la palabra resiliencia, ¿no? Entonces dice que la meditación cambia nuestra percepción del dolor. Estudios con resonancia magnética demuestran que meditar disminuye la actividad en las áreas que procesan el sufrimiento, dolor físico o emocional, como la corteza somatosensorial. Alguien con dolores de espaldas crónicos medita observando su respiración, aprende a ver el dolor sin resistirse, lo que reduce la tensión y el sufrimiento asociado. Miren esto. ¿Se le va a ir el dolor de espalda? No, pero no va a estar más contaminado con otras cosas, porque nosotros cuando tenemos dolor de algo, a eso le sumamos 1.000 millones de cosas, mínimamente el drama. Entonces, drama, más drama, más drama, más drama, eso duele que me estoy muriendo. ¿Viste? Cuando decís, estoy a punto de morirme. Claro, nosotros es como, no puedo ni con mi vida, y tal vez tenemos un resfrío y decimos, no puedo ni con mi vida. Bueno, ¿qué hace? Cuando yo puedo hacer foco en lo que me está doliendo físicamente o emocionalmente, yo puedo poner foco ahí, en eso, no sumarle más cosas. Entonces yo le puedo poner foco a eso, no es un quilombo, es un dolor emocional. Alejandra, no sé, tuve tal quilombo, estoy muy angustiada, estoy muy angustiada. Bueno, viste que cuando vos estás angustiada por algo son 25.000 quilombos más que te generas, porque si estoy angustiada no me hables mal, porque vos y vos encima y vos el otro, ahí empezamos como a sumar más dolores, más quilombo, más angustia. En cambio, si yo estoy angustiada por esto, estoy angustiada por esto. Puedo discernir, como también trabajo la empatía y todo esto que viene, porque todo está sumado, puedo entender que el dolor es mío, puedo entender cómo yo lo puedo resolver sin estar sumándole más condimentos a todo esto. Que nosotros decimos, bueno, en psicología lo llamamos víctima, dramatización, un montón de cosas más de las cuales yo puedo hacer foco solamente en lo que a mí me duele. Y no que ese dolor pase a ser algo de vida o muerte. Simplemente poner foco ahí. ¿Por qué? Porque sé hacer foco en eso, simplemente, no seguir armando más show, le diría yo. Estimula el sistema inmunológico. La meditación aumenta los niveles de células inmunitarias y anticuerpos. Un estudio de otra vez la Universidad de Wisconsin, estamos todos en Wisconsin y en la otra, encontró que quienes meditan desarrollan más defensas después de una vacuna en comparación con quienes no lo hacen. Una persona que suele resfriarse seguido, al incorporar meditación en su rutina diaria, nota que se enferma menos o se recupera más rápido. Cuando vos meditas, estas células se activan mucho más, entonces vos, como venía recién, esa resistencia al dolor y aparte mi sistema inmunológico está mucho más fuerte. Yo creo que hace fácil, de esas gripes que yo me agarraba, que no podía ni hablar, toco madera, diría la bruja, hace 3 años. Entonces, cuanto mejor estoy, más concentrada estoy, más mi energía está en donde tiene que estar, todas mis defensas actúan en eso también. Esto es como cuando decíamos en psicología, ¿dónde pones tu energía? Sí, tengo un montón de cosas a reparar, pero no le estoy sumando más. Porque imagínense si ya lo que tengo a trabajar conmigo mismo le sumo un resfrío, que no puedo dar clase, que no puedo ni hablar, que no puedo esto, que no puedo el otro, medicación, más.
Entonces prefiero estar en el aquí ahora, donde yo puedo decir, ok, esto me está pasando ahora. Entonces ya el foco se empieza a correr de alguna manera, porque vos estás reconociendo eso que te sucede en ese instante. Eso no significa que sea eterno, significa que te ocurre ahí. Entonces no le estoy sumando otros kilómetros más. Por eso acá lo importante es eso, hacer foco en lo que te pasa hoy. Mañana no lo sé. Hoy me sucede, cuidado el micrófono, hoy me sucede esto. Hoy siento esto. Hoy experimento esto. Porque mañana ninguno de nosotros lo sabemos. Ahora, si yo pienso que mañana voy a estar igual y pasado peor y cada vez la vida me lleva peor, a mi peor momento, el sistema inmunológico, ¿se acuerdan cuando lo vimos también? Se cae. Se cae, se revientan todas las, yo le digo, te revientan todos los glóbulos blancos, chau. Entonces no tengo un sistema inmunológico fuerte, entonces cualquier bicho que vuela me lo agarro, por enojo, por tristeza, por lo que fuese. Entonces, otra vez, estar en ese presente aumenta mi foco donde yo estoy experimentando esto hoy. Salgo del drama, entonces no le pongo más condimento a esto. Y esto lo vimos, estimula el sistema inmunológico, alivia dolores crónicos, entonces reduce el dolor crónico en personas enfermas como artritis, fibromialgia o migrañas. Muestra que mindfulness puede reducir la intensidad del dolor sin medicación. Una mujer con migraña aprende a meditar en cuanto siente los primeros síntomas. Al estar presente sin resistir, reduce la duración e intensidad del episodio. Esto es lo mismo que les expliqué recién. Donde yo hago foco es donde va a ir simplemente lo que me está sucediendo ahora. No pongo condimentos. Y acá, como les decía, otro de los experimentos que se hace muy importante con el Alzheimer. Entonces, fíjense esto, ayuda a preservar la materia gris del cerebro, especialmente en áreas relacionadas con la atención y la memoria. Muestran que personas mayores que meditan tienen menos deterioro cognitivo. ¿Por qué? Porque estimulé todas las otras áreas de la parte de memoria. También se ha asociado con menor riesgo de desarrollo de demencias. Una mujer de 65 años comienza a meditar para entrenar su mente. A pocos meses nota mayor claridad, menos olvidos y se siente más lúcida que sus amigas de su misma edad. Entonces, ahora después vamos a ver cómo es esto de la meditación, pero lo importante es todo lo que a mí estructuralmente en esa mente, en ese cerebro, se empieza a modificar. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de neuroplasticidad? Bueno, mediante estos ejercicios nosotros logramos que haya cambios, ¿sí? Que van más allá de la técnica, me ayuda porque sí o sí lo estoy viviendo. No es una técnica de aplicación, es una técnica vivencial. Y al ser vivencial, porque yo digo, bueno, voy a hacer mindfulness, porque nosotros venimos de esta, es la técnica de mindfulness, sí, pero como es vivencial, yo en ese momento estoy en ese aquí y ahora. No es que me estoy haciendo, me estoy poniendo algo externo. Estoy siendo yo experimentando mi presente. Entonces, es totalmente vivencial, es totalmente traer esa información, pero viviéndola. Entonces, deja de ser una técnica de aplicación, es una técnica vivencial, de experiencia. Entonces, ¿esto qué nos lleva? Cuando empecé el módulo, acá no hay diagnóstico, acá no hay interpretación, por eso desde el instructor lo único que hacemos es acompañar lo que está sintiendo esa persona cuando guiamos a otro a experimentar, porque está experimentando lo que le pasa. Entonces, si esa persona en ese momento la hacemos mediante esa meditación, que vaya a su respiración y te dice, termina la experiencia y te dice, no, porque yo respiro entrecortado, vos ahí no diagnosticás como instructora de mindfulness. Vos lo que haces es, bueno, sentí cómo se entrecorta esa respiración. ¿Se entiende cómo se presencia, cómo se vive ese momento? No es para que lo haga mejor, es para que lo sienta así como es, para que vea esos cambios que va haciendo.
Y a nivel neuronal está trabajando toda la parte de neuroplasticidad. Entonces está trabajando en esa conciencia, en ese presente. Es muy importante esto de no diagnosticar y no interpretar como nosotros. Así que acá se muerde la lengua, terapeutas. Es un momento de experiencia personal. No es para decirle que está bien ni que está mal, ni yo haría, ni no haría, ni nada, nada. Es más, se termina la experiencia y cada uno, si se hace algo grupal o individual, cuentan lo que sintieron. Y de nuestro lado es, bueno, muy bien, ¿qué sentiste? Nada más. ¿Sí? Sí hago mindfulness. ¿Ok? No es una conexión con nada, recuerden que no es religioso, no es filosófico. Es vivir la experiencia de presencia. Lo repito porque nosotros como somos terapeutas se nos chispea esa parte, ¿viste? Entonces siempre vamos a la parte de cómo poder ayudar al otro. Y acá no tenemos que ayudarlos, simplemente tenemos que guiarlos para sentir la experiencia. Por eso es muy importante y se los voy a repetir mientras que sigamos con mindfulness esto. ¿Preguntas, dudas? Yo tengo el grupo más grosso de los más grosos acá. Bien, pero bueno, esto ya lo vimos recién, pero vamos a seguir profundizando. Fíjense esto. Acá tenemos muchos ejemplos cotidianos, que es lo que nos lleva al mindfulness. ¿Por qué es importante meditar? Porque todos llevamos dentro una incomodidad interna que no se calma con lo de afuera. Entonces, ¿qué significa esto? Hay una sensación sutil, a veces fuerte, de vacío, ansiedad o insatisfacción. Esto es lo que decía hace un rato Flor, que siempre va a haber en alguien, que no pasa solamente porque hay gente que tiene dinero, pero necesita otra cosa. Hay gente, por eso no tiene que ver con lo externo, tiene que ver con algo que me está pasando. Por eso es personal y no juzgamos y no acotamos y no diagnosticamos. Aunque tengamos pareja, un trabajo, hijos o estabilidad, algo dentro sigue inquieto. Entonces, sacamos con ejemplos concretos para ver cómo se manifiestan en esa vida cotidiana. Un ejemplo, la persona lo tiene todo. Ana tiene una familia amorosa, casa, trabajo estable y pareja. Divina, Ana. Pero cada tanto se siente ansiosa como si le faltara algo. Se aburre fácil, compra cosas, se llena de actividades, pero la sensación vuelve. Entonces, esto es muy común cuando recién hablamos de esa gente que vos decís, bueno, lo tiene todo. Yo tengo una amiga que sería esa Ana. Tiene la familia, tiene un todo unido, tiene el marido que le da todo, que ella no, ni trabaja. Imagínense que vos decís, ¿qué quilombo tenés? ¿Se entiende por qué puede venir alguien así? Porque de nuestra mente siempre estamos acostumbrados a hacer terapia a gente que viene para atrás. Entonces, cuando ella viene, vos decís, ninguno tiene dinero, tiene un marido que encima va a trabajar, ella no hace nada, tiene la familia, se activó la pizarra. ¿Quién me activó la pizarra? Espere. Tiene todo. Esperen que no sé cómo sacarla. Espere. Volver a cargar. Ahí volvió. Gracias. No sé quién la activó. Bien. No, se activó sola, porque dice que fui yo. Bueno, no importa. Entonces, en este tener todo, ahora, cuando yo me junto con ella, que es una vez por semana a desayunar con ella, no sabes todo lo que me compré. Pero así, literal. Claro, ella necesita, porque vos decís, ¿pero qué le falta? O una carenciada que le falta, que esto, que el otro, que no tiene marido, que no tiene tanto dinero, que yo decía, a mí me faltaría todo eso. Bueno, a ella ni siquiera le falta todo eso que se compra. Pero hay un punto que siente ese vacío. Entonces, se entiende que no siempre nos viene gente con los quilombos que nosotros estamos acostumbrados. Te puede venir una persona así. Bueno, ahí encontramos justamente ese vacío, en esa necesidad, en esa ansiedad de compra, bueno, en esta parte. Entonces, meditar le permite observar esa incomodidad sin correr de ella. Con el tiempo empieza a entender
que no era vacío, era desconexión con ella misma. Tal vez porque no se conocía en su soledad o no se conoce en su soledad, entonces necesita poner más cosas para no sentirse sola. ¿Se entiende esta parte? Ese vacío tenía que ver con ella misma, en este caso de Ana y en este caso que yo ni la trato, mi amiga, pero tiene que ver con eso, con que no puede estar sola con ella misma. Entonces necesito incorporar y tal vez sentir ese vacío me lleva a mí a darme cuenta que no necesito eso extra, con un trabajito, obvio. Ejemplo número 2. Y acá encontramos el profesional exitoso estresado, muy común. El empresario. Carlos es abogado y tiene éxito, pero vive con presión. Se enoja fácil, duerme mal y necesita una copa de vino cada noche para bajar. Y claro, vos decís, sí, sí, también con los casos que tiene, con lo que sé yo, con lo que sé cuánto. Claro, nosotros podemos justificarlo de todos los lugares. El tema que la meditación le va a enseñar, en este caso, a calmar el cuerpo y ver ver qué pensamientos lo están dominando. Entonces va a empezar a detectar cuáles son los pensamientos que los llevan a ese estado de estrés, de necesidad de tomarse esa copita de vino para... ¿Vieron que hay gente que dice, yo necesito tal cosita para descansar bien? No estoy hablando solamente de pastillas, ¿eh? Yo a veces hasta me lleno la panza, digo. Es como que ahí duermo tranquila. ¿Viste cuando tenés esas cosas que vos decís, ah, anoche dormí tranquila porque comí? ¿Cuál es la necesidad? Claro. Entonces, ya no reacciona por impulso y empieza a sentirse cada vez más en paz sin cambiar su vida externa. Puede seguir siendo abogado, puede seguir, por eso vuelvo a repetir, mindfulness no tiene que ver con la parte filosófica, no es que todos vamos a lo mismo, sino desde este lugar es cómo yo puedo llevar esa vida que ya llevo, que siendo abogado, pero logrando esto de poder encontrarme y ver qué es lo que me pasa. Ejemplo número 3. La mamá que explota, Lucía es madre de 2 chicos. Ama a sus hijos, pero a veces se siente desbordado, pierde la paciencia, llora en silencio y se siente culpable. Bueno, creo que somos toda Lucía, ¿no? Todos nos llamamos acá Lucía. En ese momento donde vos decís, sí, todos amamos a nuestros hijos, pero también los queremos matar. ¿Cuántas veces no haces así? Bueno, esa es Lucía, donde descontrola sus emociones, donde sus emociones justamente la dominan, donde no se puede controlar, donde pasa, yo veo muchos reels de esa madre, pues nos pasamos con mi hijo, esos reels donde la madre de repente es un amor y de repente piró, muy nosotras, ¿no? Donde pasamos del odio al amor en milésimas de segundos. Y después te culpa, llanto, y yo no te quería decir eso. Y le dijimos cualquier, yo le he dicho, andate, date a la calle. ¿Se entiende? Como diciendo, chao, no lo quiero escuchar más. Ah, pero después si me lo tocan soy capaz de matar a alguien. Entonces, este desequilibrio, bueno, también se puede trabajar desde ese lugar. Meditando 10 minutos al día empieza a reconocer sus emociones sin negarlas. Aprende a respirar antes de reaccionar y cuidarse también de sí misma. Ejemplo número 4, la buscadora espiritual. Bueno, acá nos vemos reflejada también. Sofía hizo muchos cursos, retiros, terapias. Siente que algo más profundo la llama, pero no sabe bien qué. La práctica diaria, bueno, de meditación vipassana, empieza a estar presente en lo simple, caminar, comer, respirar, y descubre que la paz que buscaba no estaba afuera, sino en su forma de mirar. Entonces, y acá me vuelvo de vuelta a psicología holística primer año. Cuando yo rompo mucho los webinos, que yo le digo, no acumulen si todavía, lo digo en biodecodificación, no me sé abrazar, no sonrío todas las mañanas, porque en eso está mi cambio. Porque para empezar ahí está mi paz. Cuando yo me reconozco, cuando yo no sigo, porque nosotros lo que hacemos es con tomo 200 cursos, tengo 200 diplomas, yo soy muy grosa, muy esto, muy el otro, pero mi vida sigue siendo un caos. Entonces, en ese acúmulo, lo único que estoy haciendo es darle a mi ego más inteligencia. ¿Qué significa esto? Que lo estoy entrenando desde la espiritualidad. Un arma de doble filo, digo yo.
porque no hay nadie más peligroso que una persona con conocimiento que no lo lleva a su vida. O sea, no es peligrosa la persona que no hace nada, porque la que no hace nada, no hace nada y vos ya sabes. Ahora, imagínate una persona con conocimiento muchísimo que no lo lleve a su vida. Entonces, lógicamente que entiendo la ley de karma, entendemos todo, pero muchas veces esas personas somos nosotros, ¿eh? Que no nos damos cuenta desde ese lugar y pensamos que por más saber o más teoría estoy mejor. No, eso no me va a cambiar a mí. En cambio, esa sonrisa que yo a mí me cuesta todas las mañanas, para mí hoy es parte de mi vida levantarme sonriendo. Después me va como me va, no importa, pero yo pongo el primer pie con una sonrisa. Entonces ahí es donde comienza a cambiar. Que cuando estoy mal, por lo menos digo, para, tranquilízate. Que jamás en mi vida tal vez lo hice. Entonces, en esos pequeños es donde encuentro justamente esa conexión hacia dónde yo me estoy dirigiendo, qué es lo que yo estoy queriendo, no simplemente acumular cosas, sino lo más simple. Entonces, meditar es como prender la luz de una habitación que siempre estuvo oscuras. No desaparecen los muebles, o sea que los quilombos van a seguir existiendo, pero al fin podés verlos y dejar de tropezar. Eso es fundamental. El exterior no cambia. Lo que cambia es cómo vos ves todo ese exterior, cómo vos lo vivís. Y acá está la diferencia de lo cotidiano. Y acá es donde tu cerebro, vamos a la neurociencia, donde empieza a tomar, a adaptarse a una estructura de observación diferente de lo que sucede. Entonces, ya no me engancho. Entonces, ya si tengo ganas de llorar, lloro y entiendo por qué lloro. No es que lloro, grito, me deprimo, hago quilombo, me lo agarro con fulana, con mengano y qué sé yo, y hago todo un show. Ya es mío, yo digo, este llanto es mío y tengo que ver qué es lo que me pasa con esto. Listo, se terminó acá. No, no hay 20.000 flechas para todo mi entorno. Y si no hay 20.000 flechas, listo. Considero empatía. ¿Se entiende cómo se van sumando las cosas? Considero empatía con los otros, porque ¿por qué me la voy a estar agarrando con los demás? Si esto es mío, si esta angustia es mía, si este enojo es mío, porque no es porque el otro me hizo, es porque yo me activo ante esas situaciones externas. Entonces lo que va a buscar siempre Mindfulness es que vuelvas ahí adentro tuyo y te mires, y te encuentres, y te veas y te sientas para después detectar con tiempo, cuando te estás por enojar, cuando te estás por deprimir, cuando te estás por agarrar ansiedad, instantáneamente volves a tu eje otra vez. Desde ese lugar sería la parte filosófica. ¿Preguntas? Bueno, continúo. Bien, en este caso es que no es la meditación para dejar bien claro, ¿sí? No es quedarse en blanco. Esto es fundamental, porque a nosotros siempre nos dijeron que meditar es poner tu mente en blanco, hace om y poner tu mente en blanco. Bueno, no, no es eso. Muchas personas creen que meditar es no pensar en nada, pero la mente no puede dejar de pensar por completo. En lugar de vaciar la mente, aprendemos a observar lo que aparece sin engancharnos. Si estás meditando y aparece el pensamiento, me olvidé de contestar un mensaje, en vez de seguir ese hilo, lo notas y volvés a la respiración. Eso es meditar, ver sin reaccionar. No es pensar en cosas sublimes o luz y amor. La meditación no busca forzar pensamientos positivos ni llegar a estados elevados. A veces vas a sentir paz, otras veces incomodidad, tristeza o ansiedad. Todo eso es parte del proceso. Por ejemplo, Claudia empieza a meditar y el tercer día se siente ansiosa. Cree que lo está haciendo mal, pero en realidad empezó a ver lo que siempre estuvo en su interior. Meditar no es sentirse bien, es ver con claridad.
base fundamental para todos. Ustedes como terapeutas cuando atienden a alguien o lo que fuese, ustedes lo han visto acá en el curso. Alejandra, ahora me siento que estoy enloquecida. Yo siempre lo digo, a mitad del curso entran todos en crisis en psicología primer año. Cuarto, quinto mes les agarra una locura importante. No es una locura, es lo que siempre fueron. Lo que pasa es que al principio, cuando nosotros empezamos a conocernos, decimos, qué lindo, qué lindo, qué lindo. Qué lindo esto. Pero después empiezan a salir los demonitos que teníamos adentro. Entonces, ahora no me gusta esto, porque esto no me hace bien. Es muy común esto. No me hace bien. No, lo que pasa es que ahora está saliendo todo eso que tenías adentro. Entonces, acá viene el tema. Permitítelo, decirle como terapeuta. Permitítelo ver, porque antes estaba debajo de la alfombra todo eso y te estaba haciendo cáncer más o menos. Entonces, cuando nosotros permitimos entrar en el proceso, que el proceso es empezar, porque hay una palabra fundamental para nosotros, que es liberación, ¿no? ¿Cómo es que hablamos de la liberación, pero me tengo que guardar todo lo que me pasa? No sé, hablamos de liberación. Bueno, cuando estoy triste, hoy estoy triste. Hoy estoy enojada. Y esto no tiene nada que ver con la técnica, tiene que ver con mi proceso. Porque hoy me quiero ver a ver cómo soy enojada. Hoy soy consciente que estoy enojada. Antes no me daba cuenta. Entonces las excusas eran miles. Hoy me puedo dar cuenta si estoy enojada, hoy me puedo dar cuenta si estoy triste. Entonces ya puedo elegir otras cosas, cómo transitarlo a eso. Yo digo siempre, yo hoy puedo elegir hasta con qué gente juntarme. Porque hay algunas personas, no porque sean malas, sino porque me activan a mí mi carencia. Entonces hay lugares donde yo no voy. Hay personas con las que no me junto. Porque son buenas, malas, no. Porque Alejandrita tiene ahí, así, está el bichito. Entonces puedo elegir no reaccionar. Una vez que ya me vi con todos mis demonios activos, ¿no? Entonces, fundamental en el proceso esto, de poderme ver, sí, claro, esto no es, qué lindo, ahora me siento espléndida y me voy a sentir espléndida siempre. No, esto es ver con claridad qué es lo que me está sucediendo. No es escapar de la realidad, no es un método para desconectarse del mundo ni entrar en una burbuja. Es exactamente lo contrario. Te ancla al presente y te vuelve más consciente de lo que vivís. Por ejemplo, Lucía tenía una costumbre de evitar conflictos. Al meditar empezó a notar cómo se callaba por miedo. Ahora respira antes de responder y se comunica con más verdad. Meditar lo hizo más real, no menos. No es utilizar una técnica mágica para que todo te salga bien. Viste que en una época nosotros nos decían, medita y pedí abundancia que te va a llegar. Bueno, imagínense las horas que me pasé pidiendo, ¿no? No garantiza que desaparezcan los problemas, lo que cambia es tu forma de enfrentarlos, tener más claridad, menos reacción automática, más calma interior. Esto es lo que decíamos recién. Fíjense, bueno, les doy el ejemplo y hablamos. Juan sigue teniendo desafíos laborales, pero ya no se ahoga en ellos. Medita cada mañana y eso da un espacio de silencio interno para tomar mejores decisiones. Esto es lo que hablaba recién Flor, de los grandes empresarios o los millonarios o desde ese lugar. Vos decís, bueno, ¿qué le falta? En realidad pueden tomar mejores decisiones, ellos lo entienden así, están más claros, pueden ejecutar diferente, pueden comenzar ordenados, no se desesperan, no trabajan, lo que hacen es trabajar esa ansiedad para calmarse, no es ya desesperadamente, porque cada movimiento que hacen es una inversión importante. Entonces, imagínense ustedes, en el momento que ustedes ya empiecen, por eso para mí es importante cuando yo digo, yo me siento conmigo, cuando empiezo a crear un curso, me lo permito. ¿Ustedes se piensan que yo hago un solo reel? ¿Ustedes se piensan que yo hago un solo flyer? No, miro este, bueno, ahora voy a ver el otro. Bueno, hoy lo cambié de vuelta. Hoy mañana voy a hacer otra cosa. Porque cuando vos lo haces en calma, tenés ese tiempo ansiado que vos decís, no llegó, no, esto, no el otro. En calma vos tenés momentos para actuar de diferentes lugares y mil oportunidades. Ahora reaccionando
Es como el que dice, no sé, no veo, no puedo, no esto, no, no el otro, porque te nublás. Entonces, imagínense desde un lugar para un trabajo, para un emprendimiento o para una empresa gigante. Es súper necesario ese espacio, donde me va a permitir tomar decisiones conscientes. Y por último, no es solo para monjes o personas espirituales. Y acá es donde ellos ponen foco en esto, ¿no? Donde salen de ese lugar. No necesitas ser budista, vegana, ni usar sahumerios para meditar. Es una práctica mental y emocional que puede hacer cualquier persona sin importar su religión, edad y estilo de vida. Desde una mamá con hijos hasta un empresario, todos pueden beneficiarse. Una mujer puede meditar 5 minutos mientras el agua hierve y ese momento puede cambiar el día. Meditar no es apagar la mente, es encender la conciencia. No se trata de irse del mundo, sino volver a él más despierta. Entonces, creo que estos no nos aclararon mucho para salir desde ese lugar muy religioso que nosotros venimos desde la parte espiritual o filosófica, que solamente es para algunas personas las que hacen OM. ¿Se acuerdan el chiste que siempre nos hacían? Bueno, meditar es OM, es... No, no, bueno, es un todo, es una vida, es una forma de vivir, de conciencia. ¿Le podríamos poner otro nombre? Sí, vivir en conciencia, vivir en presente. Es eso. Es eso mismo, es donde yo puedo tomar decisiones de otro lugar y mi estructura mental se acostumbra o empieza a manejar desde otro lugar. Y ya sabemos que desde la parte bioquímica de ese cerebro va a ser diferente nuestra vida. Hasta acá vamos. Bueno, vamos a comenzar con el primer ejercicio, que nos queda 10 minutos. Así que vamos a empezar, yo las voy a guiar, solamente es simple, es cortito, pero vamos a empezar a trabajar con esta respiración, ¿sí? Simple y corto. Olvídense de la Alejandra que las guía a otro lugar y que no, no. Vamos a tener que hacer foco para empezar a trabajar la concentración. Si se van, vuelven. Me fui, volví, ¿sí? No se exijan algo para, no, tengo que volver tengo que volver a estar bien, tengo que pensar, no, no, volvé tranquila, nada más volvé, ¿sí? Bien, esperen que voy a poner la musiquita. Espérenme, espérenme, espérenme. Sé que les quiero conectar desde acá. Bien. Vamos a cerrar los ojos. Mientras les comparto. Vamos a empezar con nuestra respiración. En este momento tenés una respiración como tenés en tu día cotidiano. No la fuerces, simplemente estamos conectando con la respiración que tenés en todo momento. No la hagas más lenta, nada. Simplemente fíjate esa respiración que tenés todos los días, a cualquier hora. Vas a empezar a ver, a hacer foco justamente en cuando inspiras. Sentís como que el aire entra. Fíjate si ese aire es frío, es caluroso. Observa hasta dónde llega.
Fíjate cómo recorre y sigue hasta tu cuerpo. ¿Tiene algún color ese aire? Seguir respirando como tu día cotidiano. No lo fuerces, no lo repetes. El aire entra y sale. ¿Recorre alguna parte de tu cuerpo? ¿Sentís que llega a otros lugares? Y si se detiene, ¿dónde sentís que se detiene? Ahora presta atención en tu exhalación. Es cuando se retira y sale por tu boca o por tu nariz. Como vos respiraste en tu día cotidiano. ¿Qué temperatura tiene cuando sale? Ahora conecta tu inspiración con tu exhalación. Es rápida, tal vez la estás sintiendo más lenta. No, no es el ritmo de esa respiración que tenés en este momento. ¿Llega hasta el diafragma? ¿Se inflan esos pulmones o no? Simplemente es el corazón. Lo importante es que no busques ir hacia algún lugar con esa respiración. Simplemente que la focalices dónde va tu respiración. Cuando sale, ¿por dónde sale? Sale por tu nariz, sale por tu boca. Imagínate todo ese circuito entrando y saliendo. Tranquila que si te distraes podés volver acá a la respiración. Recordá que estamos haciendo foco en cómo respirás, cómo entra el aire por tu nariz, si va hasta el diafragma o va hasta el pecho, y cómo lo sacás. Es como si tuvieras un circuito. Entra, recorre un camino largo, más corto. Cuando entra, si entra frío o toma temperatura. Después cuando sale, si sale por nariz, si sale por boca, simplemente esto. Es tu respiración.
Volvé al presente, volvé a tu respiración, volvé a tomar conciencia. ¿Cómo sentís tu cuerpo con esa respiración? No te exijas. Inspiro y exhalo. A partir de este momento, este aquí ahora, este presente, hemos tomado conciencia de este circuito de respiración que entra y que sale. Cuando inhalo, cuando exhalo, simplemente eso, y tan grandioso como eso. Porque vivimos en automático simplemente sin entender o sin observar algo tan maravilloso como es esa respiración. A esa respiración que tal vez tenga sensaciones, tenga colores, tenga temperaturas. Me agradezco por este momento de conciencia. Me agradezco por este momento presente. Estoy aquí ahora. Lentamente vamos a ir abriendo los ojos. Bueno, esto recién empieza, gente. Estamos acostumbrados a otro tipo de meditación. Entonces es como que nos falta de algo, o por lo menos es lo que a mí me pasa, que yo hago muchas meditaciones creativas, entonces al trabajar lo que es mindfulness, es como que mi mente dice, me está faltando algo más, no estoy acostumbrada a verme en lo mínimo. Entonces acá abrimos otro campo, donde focalizar solamente en una cosa pequeña hace que yo pueda acceder a otras. Anto, hermosa, feliz día, reina, Feliz día, tesoro. hermosísima. Vos sabés que, bueno, vos empezás con una respiración, yo respiro y exhalo por nariz, Bien. ¿sí? Entonces, bueno, me concentré en ese hermoso aire que entra frío, Ujú. ¿sí? Y sale caliente, ¿viste? Sí, siempre está Y bien. después, primero, viste que vos haces una, pero después te tranquiliza, viste, ya trabaja el diafragma bien porque solo se va tranquilizando, no es que vos lo hagas. Por eso esta práctica hicimos 10 minutos. Se te pasan 50.000 cosas por la cabeza, pero vos te concentrás en eso. Por eso la palabra era volvemos a la respiración. Vamos a la respiración, porque la idea era volver ahí, que es la palabra que se utiliza en mindfulness, remembranza, es volver en el foco que yo estaba haciendo. En este caso la respiración. Ya van a ver que en las próximas clases vamos a trabajar con otras cosas. Entonces, es volver a lo simple, es volver a ese lugar. ¿Se me pasan 1000? Sí, 1000, pero vuelvo a mi respiración. Entonces el guía constantemente tiene que activar esa parte para que regrese esa persona a donde estaba haciendo foco. Esto es para empezar, ¿eh? Comenzamos esta semana solamente con la respiración, ¿eh? Este ejercicio, 5 minutos, 10, 20, todo el día. ¿Sí? Empezar a hacer foco en algo mínimo primero. ¿Ok? Feliz semana para todos. Nos vemos el próximo ¿Podemos irnos a dormir? Pueden ir a dormir. Pueden ir a dormir, ya descansa. Descansa. Hermoso. En orden. Gracias. Gracias, gracias, gracias. Gracias.